Hola, bienvenidos a El Consejo Contigo. Nos volvemos a encontrar para hablar junto con nuestros concejales y nuestras concejalas del Cabildo Distrital de esos temas que son prioritarios para nuestra ciudad, como lo es la educación. Entenderemos cómo la educación de la capital influye en la educación del país. Acompáñenme a debatir este tema, cómo influye la educación de Bogotá en el país. Bienvenidos. Según el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021, Colombia posee una cobertura de educación técnica, tecnológica y profesional muy similar al resto de países de América Latina. Sin embargo, se encuentra 20 puntos porcentuales por debajo de las demás naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismo que integró a nuestro país recientemente. Sumado a esto, cifras del Ministerio de Educación revelan que Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Bogotá concentran cerca del 65% de las matrículas de educación superior, siendo la capital el lugar donde se matriculan más del 30% de los colombianos que pueden acceder a estos niveles educativos. Para matizar esta realidad, en Bogotá se gradúan anualmente un promedio de 75.000 bachilleres, de los cuales solo el 48% continúa sus estudios en instituciones de educación superior. Es por esto que en 2019 se estableció el Subsistema Distrital de Educación Superior, instancia de coordinación, formulación y promoción de acciones de política pública para impulsar y fortalecer a la capital en estos aspectos, así como la destinación de 1 billón de pesos que garantice la creación de 20.000 nuevos cupos durante la administración de la alcaldesa Claudia López. La educación, sin lugar a dudas, es la base de una sociedad. Para hablar de este tema nos acompaña el concejal Jorge Colmenares. Con 24 años fue escogido como el concejal más joven del Partido Centro Democrático para el periodo 2020-2023. Su bandera ha sido la defensa y protección de la niñez y la adolescencia frente a los peligros de la Bogotá salvaje. Concejal Jorge Colmenares, gracias por aceptar también la invitación para que hablemos de este tema tan importante como es la educación. Sabina, muchísimas gracias por la invitación. También contento de estar compartiendo acá con un gran amigo como es el concejal Celio Nieves y dispuestos a hablar de un tema tan importante como es la educación. Igualmente nos acompaña el concejal Celio Nieves. Él es licenciado en Biología, con posgrado en Planeación para la Educación Ambiental, con experiencia en el trabajo sindical y político, principalmente en el sector del magisterio. Líder estudiantil universitario a finales de la década de los 70 y 80. Ha trabajado en defensa de la educación. Él hace parte del Polo Democrático Alternativo. Concejal Celio Nieves, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Sabina, muy amable de nuevo por la invitación a estar en este programa del Consejo de Bogotá y un saludo muy especial aquí a mi buen amigo y concejal de Bogotá, Jorge Colmenares. Muchas gracias. La importancia de la educación, lo mencionaba yo hace unos segundos, es vital para una sociedad y no solamente para Bogotá, sino para el país. ¿Qué significa la educación de Bogotá para el país? Yo puedo manifestar por el conocimiento que tengo, yo soy educadora más que concejal, orgullosamente maestro de Colombia. Tengo que decir que en Bogotá, independiente del gobernante de turno, hemos avanzado significativamente en la política pública educativa. Ya hoy tenemos una buena cantidad de instituciones educativas con el preescolar de 3 grados. Esto no pasa en el resto de Colombia. Acá, por un acuerdo de mi iniciativa que gracias al gobierno actual, a la Secretaría de Educación y a la comprensión de los concejales de Bogotá, logramos ese acuerdo para institucionalizar el preescolar de 3 grados. Seguramente en otras partes del país hay un grado, que es el grado de transición, pero el preescolar es de prejardín, jardín y transición, y eso orgullosamente lo podemos contar hoy que existe. Igual las infraestructuras escolares, con los recursos que aprueba el Consejo de Bogotá por iniciativa de la administración, nosotros los concejales a esta administración le hemos venido aprobando unas buenas cantidades de billones de pesos para garantizar infraestructura. ¿Y qué significa el crecimiento de infraestructura? Pues que van a llegar más niños, más niñas, más adolescentes, más jóvenes a la educación preescolar, media, básica, primaria, básica, secundaria, y también a la educación superior, porque hay que hacer unos convenios con la educación superior desde la estructura educativa distrital.
Y que ustedes al interior del Cabildo Distrital hacen una veeduría importante para esos presupuestos, para esas destinaciones. ¿Cómo estamos en temas de presupuesto, concejal Jorge Colmenares? ¿Cómo ve esos avances que se han hecho en esta alcaldía para que sigamos velando por ese derecho a la educación? Claro, ha sido supremamente fundamental y yo sí debo felicitar el labor que ha tomado la Secretaría de Educación, uno independientemente de ser una bancada de oposición o de tener creencias hacia la administración totalmente distintas, uno también tiene que celebrar y felicitar los hechos que se han presentado. Y en materia de educación, esta administración ha sido muy juiciosa en cabeza de la secretaria. En estos momentos, justo en estos momentos que estamos debatiendo el presupuesto de la ciudad, se está buscando más o menos 5,8 billones de pesos para la educación del distrito. Y uno, ¿cómo se va a oponer a eso si es un hecho que se está presentando y las soluciones se están entregando? Esta administración estableció también que se iba a dar la vinculación de 45.000 estudiantes. Eso es sacar a los jóvenes, a los niños de las calles, de algunas vulnerabilidades que existen para llevarlas hacia la institución. Pero los resultados se están viendo en esta administración. Por eso la Secretaría de Educación es de las secretarías con más pocos debates de control político, porque se están ejecutando los presupuestos que se están estableciendo. Entonces, en ese sentido, la importancia de la educación en Bogotá también es supremamente fundamental e importante. Para nadie es un secreto que las personas de todo el país, de distintos departamentos, también quieren venir a estudiar aquí a Bogotá, quieren ejercer su carrera profesional desde Bogotá. Entonces, se está intentando brindar una tranquilidad a los niños desde el colegio y ya a los jóvenes en su carrera profesional o en el técnico que quieran hacer. Porque una sociedad progresa cuando se educa a cada uno de sus ciudadanos, concejal Celio, por eso es tan importante saber cuáles también son esos retos que se están presentando, porque a medida que avanzamos también llegan nuevos retos. ¿Cuáles son esos retos en materia de educación que usted ve? Sí, yo creo que la educación en Bogotá y en Colombia, pero para hablar de nuestro tema de la ciudad capital, tiene todavía dos debilidades que hay que seguir atendiendo. Aunque se ha avanzado en la educación para la niñez, en el preescolar de 3 grados, tenemos que seguirla implementando y fortaleciendo para que no haya niño ni niña de 3, 4 y 5 años de edad por fuera del sistema educativo público de la ciudad de Bogotá. Ahí vamos avanzando, como lo decía anteriormente, por un acuerdo de mi iniciativa que muy amablemente fue avalado y fue bien correspondido por los concejales de mi ciudad. Y segundo, atender el otro extremo del ciclo educativo, que es la educación superior. Hay muchos jóvenes que terminan su bachillerato y quedan, como se dice vulgarmente, en la calle. Entonces, hay que fortalecer también. Entonces, para seguir atendiendo a los jóvenes en la educación superior, vamos a garantizar el mejor aprovechamiento de unas buenas infraestructuras escolares de educación básica, media, que se han construido por parte de la Secretaría de Educación, financiadas desde el presupuesto del Consejo de Bogotá, para que los jóvenes allá en esos colegios maravillosos que se han construido, estudien allá, previo a unos convenios que hace la Secretaría de Educación con la educación superior, bien sea privada o pública, para que los muchachos no tengan que venir de la lejanía de esas localidades al centro de la capital del país, porque la educación superior principalmente se trabaja en un área comprendida entre la calle Sexta y la calle 100 y entre la carrera 30 y la carrera Tercera. Ahí es donde están ubicadas las instituciones de educación superior. Entonces, qué bueno que esas universidades vayan a Suba, vayan al occidente de Engativá, vayan a Bosa, vayan a San Cristóbal y vayan al nororiente de la localidad de Usaquén, o sea, al nororiente de la capital del país, y de esa manera estamos resolviendo un problema bastante grande, pero también es de informarle y que la ciudadanía conozca que en el Consejo de Bogotá, en la época de la pandemia, los concejales, nosotros que estamos acá y los 43 adicionales concejales de Bogotá, hombres y mujeres, aprobamos recursos para garantizar que los estudiantes de la Universidad Distrital, no solamente en época de la pandemia, tengan matrícula cero, la están garantizando. Y eso es
muy importante para disminuir las brechas entre lo público y lo privado. Así es, porque sin lugar a dudas el fortalecimiento de la educación superior es vital, porque el 70% de los estudiantes en Bogotá acceden a instituciones públicas. Pero infortunadamente sucede algo, concejal Jorge Colmenares, y es que de 2 estudiantes, 1 deserta, solo 1 se gradúa. ¿Cómo logramos disminuir estas estadísticas? Lo primero que yo creo que se tiene que hacer es nivelar la cancha. O sea, tenemos que entregar, tal y como lo mencionaba el concejal Celio, educación a todos. Y cuando hablo de todos, también toca que llegue la educación a la ruralidad. Es que para las personas en Sumapaz es completamente difícil venir hasta acá, hasta el centro para poder educarse, tal y como lo estaba mencionando el concejal Celio. Las distancias se tienen que acortar, las oportunidades se tienen que facilitar. Por eso es que uno no tiene que estimar gastos al momento de invertirle a la educación. Después también se tiene que generar bienestar al momento de brindar la educación. Educadores como lo es el concejal Celio, se tienen que intentar buscar educadores de calidad que le brinden esa educación correcta a los estudiantes y que sean esa herramienta para que los estudiantes sigan progresando al momento de estudiar. Por eso es que yo celebro tanto el hecho que para el 2022 el presupuesto se suba a 5.8 billones de pesos para invertir en la educación. Yo creo que en eso sí sería el gran legado que dejaría esta secretaría. La anterior dejaba infraestructura, esta ya vino dejando más cupos y más formas de acceder a la educación. Pero lo fundamental es llevar la educación a los lugares donde la educación no ha podido llegar. Que uno no vea el hecho de acceder a la universidad como un imposible, sino como algo lograble. Y ahí es en donde el distrito tiene que entregar y entrar a actuar, porque la deserción existió demasiado y después de pandemia más alto aún. Y ahí es en donde toca entrar a revisar y a capturar a los niños, porque sé que todos preferimos lo mismo, tener a los niños y a los jóvenes estudiando que tenerlos en las calles rebuscándose el sustento. Así es, y creo que también para disminuir esta brecha y gracias a estos presupuestos son los nuevos cupos que se van a otorgar. ¿Son suficientes? ¿Cuántos son, concejal Celio? Pues hoy uno puede decir que no son los que se requieren. Los necesarios, los suficientes. Pero vamos avanzando. ¿Sí? Eran unos programas inexistentes que cualquiera que los escuche por primera vez podrá manifestar que eso es muy insignificante. Pero incluir de un año a otro 50.000 por el programa de jóvenes a la U y en el siguiente año otros 20.000 son 70.000. ¿Cierto? Todos financiados con recursos del distrito, ¿sí? Es decir, ahí no va a haber un crédito, ¿sí? Es decir, el joven no va a quedar endeudado con una institución de crédito, no. El distrito a través de la Secretaría de Educación le paga la permanencia, el acceso y la permanencia durante el tiempo de su carrera en esa universidad pública o privada seleccionada entre el joven y la Secretaría de Educación. Eso es un programa, digamos, que debe igualmente, ojalá, ser replicado por todo el país. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo. También ustedes saben que a nivel nacional ha iniciado la condonación de unas deudas en el ICETEX que habían sido generadas a unos estudiantes y que se volvieron una cartera prácticamente impagable. Entonces, para evitar eso, y si tenemos recursos del presupuesto de una ciudad tan importante como es Bogotá, pues lo mejor es que se le financie la educación. Sí. Y eso es algo supremamente de muy buen recibo por las familias de menores recursos económicos de Bogotá y de Colombia. Yo creo que esa es una salida muy importante, un acierto de esta administración, un acierto también del Consejo de Bogotá, que aprobó esos recursos para ese programa tan importante de educación superior, bien sea técnica, tecnológica o universitaria. Y no se nos puede quedar por fuera de esta conversación, siento yo,
justamente los educadores que tienen esa labor tan valiosa, y es cómo velamos también por los derechos de ellos. ¿Se ven vulnerados algunos derechos? ¿Están ellos recibiendo la remuneración que es? ¿Están teniendo las condiciones óptimas para seguir trabajando en su labor? Me gustaría que me invitara a un programa exclusivo para hablar de la situación salarial y prestacional y de bienestar de los maestros de Bogotá y de Colombia. Yo creo que ahí hay todavía mucho por hacer. Pues los salarios de los maestros no los determina el presupuesto del distrito. Los salarios de los maestros y de las maestras vienen por una disposición del orden nacional, por un decreto del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional. Y de ahí se pagan los salarios que no son los mejores salarios. Y como no son los mejores salarios, las pensiones y las cesantías tampoco son las de mayor compensación. Claro, sí se han venido mejorando las relaciones, digamos, Estado, gremio de los maestros, porque en la época en que yo inicié a trabajar, hasta con botellas de aguardiente le pagaban a los maestros, o le demoraban a uno 3, 4, 5, 6, 7 o 8 meses para pagarle un mes de salario. Y entonces los maestros ¿cómo sobrevives el tiempo? Vivíamos en paro. Ustedes se dan cuenta que ahora los maestros no hacen paro por el pago de los salarios, porque se volvió una buena costumbre que así sea no el mejor salario, se le pague oportunamente. Se creció la edad para la pensión, las condiciones no son las mejores, pero el profesionalismo de los maestros sí yo tengo que rescatarlo, no porque yo sea maestro, sino porque yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo. Es que estar uno, aquí los que vivimos en Bogotá seguramente vivimos en unas mejores condiciones que un maestro de vereda, ¿no? A propósito de esta época de invierno, ustedes se han dado cuenta que a veces no se puede ir a la escuela porque las inundaciones, no hay forma de llegar. Las corrientes de las fuentes hídricas que hay por todo el país lo impiden, los derrumbes, etcétera. Entonces sí hay un esfuerzo adicional de los maestros de nuestros municipios, de nuestros departamentos alejados a estos territorios tan maravillosos como los que tenemos en la ciudad de Bogotá. Pero esas son las condiciones de los maestros, hay que mejorarlas, porque yo sí considero que con contadísimas excepciones, la mayoría de los maestros de Colombia tienen un alto nivel de profesionalismo. Que sea la oportunidad aquí en el Consejo Contigo para resaltar la labor de los maestros y las maestras acá en nuestro país. Vamos a seguir en esta conversación, pero quiero que me acompañen a disfrutar de esta cápsula que nos tiene Fernanda González, nuestra compañera aquí en el Consejo Contigo. Fernanda y sus historias que se encuentran en la capital. Hola Salina, hola televidentes, es un gusto para mí saludarlos desde las inmediaciones de la Universidad Distrital. Hoy vinimos para hacer una radiografía de las diferentes percepciones que tienen los estudiantes acerca de la educación superior aquí en la capital. Acompáñenme. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ustedes estudian aquí en la Distrital? Sí, señora. ¿Qué estudian? Ingeniería industrial. Okay. ¿Y en algún momento de su carrera ha querido como decir no más, botar la toalla, no sigo en esto? Uy, sí. ¿Cuándo tú? Uy, primer semestre. Uf, muy fuerte. El cambio, el choque de colegio a universidad fue bastante duro. ¿Y tú? Igual, o sea, literal fue primer semestre prácticamente, porque uno viene de un ambiente donde un tema te lo pueden dar en 8 meses o todo lo que dure un grado escolar. Aquí te meten temas de los que ya supuestamente vistes en 4 meses o bueno, lo que dura el semestre, y es bastante duro. ¿Ustedes qué piensan que hace falta que parte del distrito se haga para que la educación superior sea más accesible, pero además de accesible, puedan las personas que entran a estudiar una carrera profesional puedan terminar y culminar sus estudios, graduarse? Yo pienso que sería mejorar la escuela primaria y secundaria en colegios públicos, ya que uno entra acá prácticamente bastante sin bases. Nos falta como apoyo en lo que respecta a transportes, porque la mayoría de estudiantes de las universidades públicas y privadas se matan trabajando por los transportes, por una vivienda. Por ejemplo, yo que no soy de aquí, pues si me vengo a vivir acá me sale súper costoso porque las
áreas en las que están ubicadas las universidades son supremamente costosas y pues irme a vivir más alejado, pues los transportes también me van a consumir. Chao, Fernanda, nos volvemos a encontrar en 8 días. Concejales, ¿puede la educación transformar las realidades de la capital? Concejal Jorge, comienza con usted. Bueno, en el Consejo siempre he mencionado algo. Yo creo que el bienestar de los niños y de los jóvenes no es un futuro, porque todo el mundo dice el discurso trabajo por el futuro de los niños y de los jóvenes, sino que es un presente. Y asegurándole ese mejor presente, tienen un futuro. ¿En qué lo traigo acá a colación con el tema de educación? La educación es vital porque la educación son las bases que nuestros niños, que nuestros jóvenes tienen para salir a la vida profesional y para salir a la vida adulta. Entonces, por eso para mí siempre va a ser fundamental la educación, y esa educación es la que nos va a ayudar a mejorar la convivencia en Bogotá, a mejorar el entorno de Bogotá y también a dar esas personas que le van a servir a esta sociedad, sea cual sea su pensamiento, sea cual sea lo que se quiere dedicar, quiere ser emprendedor, quiere ser profesional, no importa, pero de partir de esa educación que va a ser la base, que va a ser sus cimientos, se va a prestar para el futuro que ese niño joven va a asegurar. Concejal Celio, ¿puede transformar las realidades de la capital? Por supuesto que sí. En la escuela se enseña a convivir. Es un escenario que transforma mentes y corazones para vivir en felicidad. Eso debe ser la escuela. Sí, Jaime Garzón, que fue maestro de escuela, fue maestro, fue un normalista que terminó en una normal de aquí de Bogotá. Él se aburrió de ser maestro, entre otras cosas porque a él le gustaba ir, como decía, ir a mamar gallo a la escuela. Pero siguió educando. A jugar con los niños, porque jugando también se está educando, ¿cierto? Jugando uno aprende a comportarse bien, jugando uno aprende las tablas de multiplicar, a sumar, a restar, a redactar, a reír, a hacer un poema, ¿sí? Eso es una berraquera, estar uno en un establecimiento educativo. Entonces, educación y empleo son unas dimensiones que las debemos nosotros trabajar y exigírselas al Estado, tanto al Estado privado como al Estado público, ¿sí? Entonces, que crezcan muchas fábricas, muchas industrias, para que haya trabajo, para que haya empleo, que crezcan muchas entidades públicas para que hayan esas posibilidades y que florezcan miles y miles de escuelas y miles de universidades. Qué bueno que así seas para todos. Y antes de agradecerles por estar con nosotros, quiero que me acompañen a que disfrutemos de la trivia de la semana. Sobre todo buscar la manera de que las personas se eduquen a raíz de toda la tecnología que llegó para quedarse, que sirve para que nosotros el día de mañana podamos mejorar temas de seguridad, de educación, de movilidad. El más importante beneficio de tener una ciudad técnica y tecnológica es el acceso al conocimiento a través de los beneficios que brinda hoy el ciberespacio, el internet, el acceso a la tecnología. Concejal Celio Nieves, muchísimas gracias por habernos acompañado y aportarnos para que esta conversación fuera tan nutrida. Muchas gracias a ustedes, Sabina, por la invitación. Indudablemente un tema muy importante. Muy contento de haber participado en este conversatorio con mi amigo y concejal de Bogotá, Jorge Colmenares. Esperamos que nos sigan invitando y un saludo muy especial a toda la audiencia de este programa. Muchas gracias. Concejal Jorge Colmenares, gracias por aceptar la invitación y aportarnos para que esta conversación tuviera de verdad diferentes aristas. Sabina, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es para mí un orgullo escuchar y aprender del concejal Celio Nieves en un tema tan importante como es la educación, también esperando que nos sigan invitando y deseándoles una feliz tarde a todos los que nos están viendo. Concejales, muchísimas gracias a los dos y a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de hoy. Nos volvemos a ver dentro de 8 días a las 6 de la tarde aquí por Canal Capital. Nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.